gramíneas como de dicotiledonias en su anatomía, su estructura interna. Como pueden ver acá, estos que ven en el extremo izquierdo superior, es la anatomía de la hoja de una dicotiledonia, en donde además pueden ver con claridad que el corte transversal se ha producido exactamente a nivel de vena media, de una hoja con nervadura pinnati nervada, ¿sí? Esta sería la vena media. Ustedes cuando ven una hoja a simple vista, ven que sobresale hacia afuera en el embés de la hoja con mucha nitidez la vena media, ¿no? Y bueno, al hacer el corte, esto es lo que se ve también, se ve que sobresale con mucha fuerza la vena media y lo que sería la parte verde, la parte fotosintetizante del limbo de la hoja, más planita, más delgada, ¿sí? Luego aquí tienen una imagen de lo que es un corte transversal de una hoja de gramínea, que como ven en la imagen anterior, ustedes saben que son hojas acintadas, con nervadura paralelinervada, con varias venas, si bien a veces o frecuentemente se ve una vena media marcada, también hay muchas venas secundarias de semejante diámetro que corren paralelas a la vena media, ¿no? Entonces eso se traduce en la visión que tenemos cuando hacemos el corte de nervaduras que se ven en el corte transversal paralelas entre sí, ¿no? Esto es lo que vamos a analizar con bastante detalle a continuación. Entonces, ustedes saben que ya lo repasamos, creo que incluso 2 o 3 veces en clases anteriores, cómo es la epidermis de las hojas, en donde vamos a encontrar, sobre todo en la zona sombreada de las hojas, en la zona abaxial, en la parte abaxial de una hoja, o el embés de una hoja, vamos a encontrar principalmente alojados allí los estomas, que ya los hemos descrito, ya los conocen, con sus células oclusivas, el poro u ostíolo y sus cloroplastos, que son las únicas células que tienen cloroplastos dentro del tejido epidérmico. También se acuerdan, porque también lo vimos, lo que son las células oclusivas de los estomas de las gramíneas, que tienen forma de pesa de gimnasta, son bien alargadas, tienen un poro u ostíolo también alargado, y sus células anexas, ¿no? Acompañando, y la forma de las células típicas de las epidermis de gramíneas y de las dicotiledonias. Entonces, esto que habíamos visto cuando vimos el tejido epidérmico, lo habíamos visto principalmente para hoja, y ahora estamos entrando a analizar cómo se disponen los tejidos en las hojas, tanto de gramíneas como de dicotiledonias. Por empezar entonces, se recubre completamente ambas hojas por su tejido epidérmico, y también sabemos que especialmente en la zona sombreada de las hojas, que suele ser el embés, a lo que llamamos cara abaxial con B larga, vamos a encontrar los estomas. También vimos que pueden aparecer tanto en hojas como en tallos tricomas en la epidermis. Esto lo pasamos más rápido porque ya lo vimos en la clase de epidermis. Vimos las células buliformes que aparecen en la epidermis en general adaxial. Acuérdense que los estomas están en la cara abaxial, como habíamos hablado en clases anteriores, y las células buliformes que pertenecen a la epidermis las vamos a encontrar principalmente en la cara adaxial con D. Bueno, también sabíamos que podíamos encontrar aguijones, o sea,
células de la epidermis de las gramíneas que tienen forma como de aguijones, pequeñas saliencias punzantes. Las células oclusivas de magnoliópsidas o dicotiledóneas, con sus células acompañantes, y nos vamos ahora a introducir en el resto de los tejidos hacia adentro de la epidermis. El mesófilo de dicotiledóneas presenta, como ven acá, una zona en donde hay epidermis y una zona en donde hay tejidos que ya presentan cantidad importante de ¿qué cosa? Cloroplasto. Cloroplastos, porque, claro, porque nosotros vamos a tener en cada hoja, si son hojas no modificadas o que no han tenido alguna adaptación particular, son hojas de forma laminar y dedicadas principalmente a la fotosíntesis. Entonces lo que vamos a encontrar muchísimo es parénquimas clorofilianos, o sea, parénquimas con abundantes cloroplastos, que son todas estas estructuras que se ven acá. Otra cosa interesante para ver es que en el parénquima del mesófilo, cuando hablamos de mesófilo, hablamos de la mitad de la hoja, mesófilo, lo que está entre la epidermis adaxial y la epidermis abaxial. En el mesófilo, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Mucho parénquima clorofiliano, pero tiene la particularidad de que el parénquima clorofiliano tiene como dos tipos celulares diferentes y dos formas de disposición de las células diferentes, si bien los dos son parénquimas clorofilianos. Hay un parénquima clorofiliano en empalizada. ¿Ustedes saben qué quiere decir la palabra empalizada? No, profe. Las empalizadas son como murallas que están hechas por palos puestos todos uno al lado del otro. Supongo que se refiere a su forma. Exacto. La empalizada, como dice el compañero, exactamente. No sé si ustedes han visto alguna vez películas de cowboys o de cowboys, como decimos los salteños, en donde los fortines, para defenderse del ataque de los indígenas, pobres, que venían a defender su territorio, pero bueno, los fortines estaban todos protegidos por empalizadas, que eran sucesiones de troncos uno al lado del otro, y ese era el cerco, la muralla del fortín. ¿De eso se acuerdan? ¿Alguna vez vieron una película de cowboys? Sí, profe. O es muy antiguo lo mío. Ya no se ven películas de cowboys. Bueno, esa empalizada, que es justamente, como dice el compañero, troncos uno al lado del otro formando una muralla, es el aspecto que tienen estas células, que son verticales, son alargadas, se colocan en forma transversal a la epidermis, una al lado de la otra, en una o en dos capas. Por eso se llama parénquima clorofiliano en empalizada. Y fíjense que este otro que está abajo también es un parénquima clorofiliano, también se encuentra en el mesófilo, pero fíjense las formas celulares bastante irregulares, con abundantes cloroplastos también, siempre, como habíamos hablado en clases anteriores, pegaditos contra el borde de la pared. Son células parenquimáticas clorofilianas, pero la forma celular es más irregular y además se disponen de manera de dejar abundantes espacios intercelulares. ¿Y eso por qué les parece que puede ser? ¿Para qué necesita la hoja tener abundante espacio intercelular? Con aire y con todos los componentes del aire que están ahí justamente. ¿Profe? Sí. ¿Para el intercambio gaseoso? Sí, para intercambio gaseoso. Ustedes tienen los estomas en la cara abaxial, que es la cara sombreada de las hojas. ¿Por qué necesitamos que los estomas se ubiquen en la cara abaxial? Para que
digamos, la parte que tiene la mayor cantidad de cloroplastos tenga mejor contacto con la luz. No, pero la cara abaxial de abajo, en la zona sombreada, La que posee los estomas. es la que posee los estomas. Y la pregunta es, ¿por qué hay abundantes estomas en la cara abaxial? Porque la cara, la de arriba, digamos, tiene que No, la de estar abajo. completamente, por eso digo, porque la de arriba tiene que estar completamente cubierta por cloroplastos para aprovechar la luz del sol, por eso está en la otra, que es donde no hace fotosíntesis, Ajá, supongo. supones. No está mal, el razonamiento está casi cercano. ¿Cómo es la epidermis en la cara A? No hablemos de cloroplastos, hablemos de epidermis. La epidermis en la cara adaxial, o sea, la de arriba, no tiene muchos cloroplastos. La epidermis en la cara abaxial, que es la cara sombreada de las hojas, tiene abundantes cloroplastos. ¿Por qué? Una posibilidad es lo que acaba de plantear el compañero. Pero no es tan así. Un poco sí, pero no tanto. Para que estén menos expuestas a los elementos, no sé. ¿A qué elementos? Cualquier cosa que las pueda obstruir, digamos, no sé, polvo, lluvia. Anda cercano, pero no muy ¿No exacto. ¿Qué sería dice la el- luz? ¿Por qué? Para que no en contacto directo con la luz, digamos, porque por algo en la epidermis no están los cloroplastos, sino bien en la, ¿cómo se llama? En el parénquima, digamos, para no estar tan expuesto directamente. Claro, pero no estamos hablando de cloroplasto, estamos hablando de estomas. ¿Qué función tienen los estomas? Respiración. Intercambio gaseoso. No, Intercambio respiración no, ¿eh? No sé quién dijo respiración, pero por favor, eso también lo hablamos bastante en la clase de epidermis. No se habla de respiración en este caso, porque respiración es la respiración celular, que es un proceso oxidativo que se produce en las mitocondrias. Lo que es correcto es decir que los estomas se encargan de habilitar el intercambio gaseoso. ¿Qué intercambio gaseoso tiene que ocurrir? ¿Qué es lo que entra y qué es lo que sale en los estomas, que tienen esa posibilidad de cerrar y abrir los poros? ¿Qué intercambio gaseoso se produce ahí? El del dióxido de carbono por oxígeno. No, el de oxígeno por dióxido de carbono. ¿Qué entra y qué sale? Entra Entra dióxido, sale dióxido de oxígeno. carbono y sale Sale oxígeno. oxígeno. Bien, bien. ¿Y qué más? Entra dióxido de carbono y sale oxígeno. ¿Para qué usamos el dióxido de carbono? A ver, Para producir hidrato de carbono. ¿a través de qué proceso? De Fotos. ciclo de cambio. A ver, estuvo inseguro, muchas voces. ¿Cuál es el proceso por el cual yo a partir de dióxido de carbono obtengo hidratos de carbono? La fotosíntesis. La Pólisis. fotosíntesis. Entra dióxido de carbono y se va a migrar hacia las células que tienen sus cloroplastos, la clorofila, para poder entrar como ingrediente en esa fábrica de hidratos de carbono que es el cloroplasto. Entonces entró el dióxido de carbono. Dicen ustedes que sale oxígeno. ¿Por qué sale oxígeno? ¿Por producto de qué? Producto De de desecho del agua. Cuando se fotoliza, no me acuerdo cómo, que los fotones rompen la estructura del agua, dejando el hidrógeno y sacando como producto de desecho el oxígeno. Saca como producto que sería como un desecho el oxígeno. Eso es todo en el proceso de la fotosíntesis. ¿Qué otra cosa pierde o se elimina en forma de gas permanentemente por los estomas? Agua. 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 Por lo tanto, vuelvo a la pregunta anterior. ¿Por qué los estomas se ubican en la zona sombreada de las hojas?
o sea, en Para la evitar cara. la desecación. Una razón importantísima es porque la planta tiene un problema que tiene que resolver. Está a pleno sol, pongamos, un día como hoy de calor primaveral, hermoso, necesita fotosintetizar. Para fotosintetizar necesita abrir los estomas para que ingrese su ingrediente principal y salga su residuo principal. Si abre el estoma un día de calor a pleno sol, un riesgo al cual se enfrenta esa planta es a perder excesiva agua en forma de vapor, que también se elimina, se va evapotranspirando por los estomas. Entonces, ante ese problema, esa disyuntiva, hay que abrir los estomas, pero mejor los cierro porque me voy a desecar, mejor los abro porque sí. Lo que hacen es ubicarse los estomas en las zonas sombreadas. Y entonces, la temperatura, el efecto de la brisa, del viento que va barriendo las capas que se forman alrededor de los cuerpos, es menor, entonces se encuentran los estomas protegidos para evitar el exceso de pérdida de agua. Por lo tanto, en la cara abaxial van a encontrar la mayor cantidad de estomas. Ahora, cuando el estoma se abre, voy para arriba, estamos acá. Cuando el estoma, acá tienen un estoma, esta imagen yo se las había mostrado en clases anteriores. El estoma está abierto acá, estas son 2 células oclusivas, y estas 2 de acá más grandecitas son las células anexas. ¿Cómo se llamaba este espacio de aire que hay debajo del estoma? Esto también lo hablamos cuando hablamos de epidermis, lo vimos y lo identificamos. Cámara subestomática. Cámara subestomática. ¿Y qué tiene esa cámara? ¿Qué hay adentro de esto? En esa cámara, ¿qué hay? Agua. No. Debería haber gases solamente, que no. Aire. Hay aire. Eso está abierto y acá hay aire, el aire de afuera de la hoja, y acá adentro hay aire. Hay aire, no hay nada. O sea, nada más que aire. ¿Sí? ¿Y ese aire qué tiene? Dióxido de carbono, oxígeno, vapor de agua, nitrógeno, que es lo que mayor componente del aire que respiramos. Entonces, este poro que se abre a partir de la acción de esos estomas, lo que genera es una apertura y una conexión completa con ese aire que está fuera de la hoja y que está aquí en esta cámara subestomática. Aquí hay dióxido de carbono en abundancia que se va a ir metiendo hacia las células del parénquima clorofiliano, en este caso esponjoso, y esponjoso decimos porque tiene abundantes espacios intercelulares que le permiten a este aire, con todos esos componentes que tenemos que intercambiar, migrar e penetrar entre las células de este parénquima clorofiliano, que justamente lo que necesita es toda esa cantidad de dióxido de carbono y emitir emitir el oxígeno sobrante. Entonces, estos espacios intercelulares del parénquima clorofiliano esponjoso, que están subepidérmicos contra la cara abaxial, se conectan con el espacio que genera la cámara subestomática, y todo eso es una interconexión de espacios con aire, con gases, para producir eficientemente el ingreso de dióxido de carbono a las células y el egreso del oxígeno para esta actividad principal de la hoja, que es la fotosíntesis. Entonces, tenemos un parénquima clorofiliano esponjoso con abundantes espacios intercelulares vinculados a toda esa cantidad de gases que entran y salen por los estomas cuando se encuentran abiertos.
Este parénquima se llama parénquima clorofiliano esponjoso. Y en la zona cercana a la cara adaxial, o sea, la cara de arriba, la epidermis no presenta muchos, puede haber, pero no demasiados, estomas, y las células se disponen como en una empalizada un poco más apretado, los espacios intercelulares hay, pero hay menos cantidad, tiene que haber, porque también tiene que circular el aire para que llegue el dióxido de carbono y el oxígeno, todo ese intercambio se produzca, pero sobre todo, estas células se disponen de manera de captar lo más eficientemente posible la luz que, como decía el compañero, está viniendo justamente de arriba, porque esta posición de las hojas, siempre en esta posición, o en general en esta posición, lo que permite que la luz llegue en la cara adaxial y haya sombreado en la cara abaxial. Fíjense si no es interesantísimo cómo se distribuyen los tejidos y cómo se organizan para hacer lo más eficiente posible este proceso. Por esta razón, de tener dos parénquimas clorofilianos que tienen la misma función, pero que tienen una ubicación, una disposición de sus células y una forma celular un poco diferente, a este mesófilo de las dicotiledóneas le llamamos mesófilo heterogéneo, porque consta de un parénquima clorofiliano en empalizada y un parénquima clorofiliano esponjoso. Mesófilo heterogéneo típico de las dicotiledóneas. También aparece colénquima, que ustedes saben que es el tejido de sostén típico de dicotiledóneas, y como ustedes saben, en general los tejidos de sostén se van a ir ubicando asociados o protegiendo todo el sistema de conducción. Entonces, vamos a encontrar preponderantemente el colénquima. Esto dijimos hace un ratito, era la vena media, ¿se acuerdan? Entonces, si esto es vena media, acá tiene que haber xilema y floema. A ver si alguno se anima a decir dónde está el xilema y dónde está el floema. Y si alguno se anima a identificar el parénquima clorofiliano en empalizada y el parénquima clorofiliano esponjoso, para ir ubicando todo lo que tenemos acá. ¿Quién puede decirme dónde está el xilema y el floema en esta nervadura media? El xilema estaría hacia la cara adaxial y el floema hacia la cara abaxial. Eso es Porque está a así través de lo que está en el tallo. Eso es O sea, así en el por... tallo estaban. Sí. Háblate, profe, disculpe. No, habla vos, perdóname a mí. Claro, porque en el tallo estaban al revés, digamos, el floema hacia afuera, digamos, y el xilema hacia adentro. Entonces cuando sale es como que da la vuelta porque la hoja va hacia afuera, entre comillas hacia afuera, digamos. Por eso se daría vuelta. Exacto. Si esto fuera, si lo miramos así, acá está el xilema y acá está el floema en el tallo, viene así, cuando la hoja se abre el pecíolo, esto se acuesta así. Y al acostarse así, el xilema, este es el xilema que estaba hacia adentro, al acostarse así el pecíolo, a ver si lo puedo mostrar así, queda el xilema que estaba hacia adentro, queda hacia arriba, ¿no? Y el floema queda hacia abajo. Exactamente como decís vos, Marina, muy bien. Entonces, si esta es la cara adaxial, y esta es la cara abaxial, además de encontrar estomas en la cara abaxial, que ahora estoy viendo, probablemente acá tenemos uno, miren, está cerrado y hay una cámara subestomática. El xilema queda hacia la cara adaxial, o sea, la cara de arriba, y el floema hacia la cara abaxial. Y además ustedes acá pueden distinguir, recién estuvimos mirando un rato largo todo lo que es xilema, los miembros de vaso, que son bien patentes, bien evidentes, ¿sí? Para identificar el xilema con sus paredes bien engrosadas, etc., ¿no? El floema entonces queda efectivamente en la cara abaxial,
Y fíjense, las células con paredes engrosadas, que constituyen el colénquima, están ubicados, asociados, estos paquetes de colénquima, a la protección de la nervadura, lo que es conducción, para evitar que alguna presión o algún problema oblitere el sistema de distribución de fotosintatos o el sistema de llegada del agua y los nutrientes a las hojas. Entonces, además de encontrar el xilema y el floema en la nervadura central, vamos a encontrar en posición subepidérmica el colénquima, que ustedes saben es el tejido de sostén propio de dicotiledóneas. Pueden observar en esta imagen el parénquima clorofiliano en empalizada y el parénquima clorofiliano esponjoso. Sí, profe. Sí, profe. ¿Hacia dónde lo ven al parénquima clorofiliano en empalizada? Hacia arriba es el que Hacia está. Hacia la cara Adaxial. adaxial, bien, cara adaxial. Y fíjense qué interesante acá la cantidad de espacios intercelulares que ha dejado este parénquima clorofiliano esponjoso. Se lo ve clarito. Acá hay un estoma y una cámara subestomática. Acá hay otro estoma, me parece, pero ahí no lo estoy viendo muy bien. Y acá podría haber otro, pero este está dando justo el colénquima. No se ve mucho más. Fíjense esto qué raro, ¿qué será esta mancha? Las nervaduras secundarias. Claro, estas son, imagínense que ustedes tienen una hojita con tipo de nervadura, pinnatinervada dijimos, entonces tiene una nervadura central y las laterales. Si yo corto a la central, la voy a ver exactamente en corte transversal, muy clarita, y las que agarré de costadito, porque el corte, ella viene de costado, cuando hago el corte me queda de costado, es una nervadura lateral que la vemos acostada. Esto sería el xilema y esto sería el floema, pero acá se ve medio feo, no podemos distinguir demasiado más, ¿sí? Pero esto efectivamente es una de las nervaduras que corren medio oblicuas con respecto a la nervadura principal. Entonces, repasemos rápido. Epidermis en la cara adaxial, parénquima clorofiliano en empalizada, parénquima clorofiliano esponjoso, epidermis abaxial con abundantes estomas, y en la zona de la nervadura central vamos a encontrar xilema y floema, y tejido de sostén típico de dicotiledóneas, que es el colénquima. Les hago una pregunta. Esto es una dicotiledonia. Cuando vemos la anatomía de tallo de dicotiledónea, vemos que el asco lateral vascular colateral puede ser, o generalmente es abierto. ¿Hay procambium en las hojas de dicotiledóneas? Sí, Es como medio al azar la respuesta. En realidad no hay, podría haberlo, en realidad, tendría que quedar algo. Pero en realidad no vamos a encontrar procambium porque la hoja nunca va a crecer en espesor ni va a generar crecimiento secundario, justamente que es lo que vimos hace un ratito, ¿no? La hoja, si tenía procambium cuando todavía estaba en la etapa de tallo y está abriéndose para formar el pecíolo, podría haber un remanente de procambium que se pierde porque la hoja y el pecíolo no van a entrar en crecimiento secundario. Así que no hay, son accesorios colaterales, pero no abiertos, ¿sí? ¿Se van a acordar de eso? No hay Profe, procambium. Sí. ¿Pregunta? en el caso de en el caso de las plantas que se pueden reproducir por hoja, como las de los ficus, lo que da origen a las raíces sería el parénquima. Claro, ahí vos tenés parénquima o algún tejido vivo. Ustedes acuérdense que la capacidad para generar un meristema secundario, o sea, un meristema que se origina a partir de un tejido adulto, la tienen los tejidos que tienen células vivas, por empezar, si no, imposible.
¿no? Y ahí lo puede generar un parénquima, ¿sí? Efectivamente, puede haber un parénquima, un meristema lateral, un meristema remanente, ¿sí? O un meristemoide que genere nuevas estructuras. Gracias, profe. Ustedes se acuerdan que nosotros hablábamos de raíces adventicias, que les mostrábamos el ejemplo del tallo de una gramínea como maíz, y salían las raíces adventicias del nudo, ¿se acuerdan? Como que salían un montón de raíces adventicias del nudo. Esas raíces adventicias emergen, evidentemente, no de un meristemo primario, sino de un meristemo remanente, ¿sí? Lateral. Y eso pasa en muchas estructuras ya adultas, que empiezan a generar raíz y pueden tener una hoja, una planta nueva a partir de una ramita o a partir de una hoja, de propágulos llamamos nosotros, que son algunas estructuras que largan, miren esas hojas como el calanchoe, que larga como unas estructuras que van a dar origen a una planta nueva. Efectivamente ahí están quedando meristemos laterales o meristemos remanentes. Bueno, ahí tienen una imagen del colénquima con una iluminación de refracción para que vean la pared primaria engrosada. Acá hay otra imagen de xilema. Acá fíjense que se ve como mucho más clarito esos miembros de vaso impresionantes, de grandes, con un lumen celular grande, pared engrosada, acompañado de sostén y reserva, como siempre el xilema, que es un tejido complejo porque tiene los 3 tipos celulares. El floema, periférico, medio colateral, pero a veces medio rodeando. Esto es muy típico de las hojas. Un floema, no hay procambium, efectivamente. Y miren el colénquima de importante, re importante, en toda la zona cercana a la nervadura central, que les permite justamente evitar que se oblitere el sistema de conducción. Y si bien acá, se ve, pero súper lindo, el parénquima clorofiliano en empalizada, en la cara adaxial, y el parénquima clorofiliano esponjoso con esos espacios intercelulares bien notables, en la cara abaxial. Acá también miren. Acá pueden encontrar una capa más o menos pequeña, más o menos grande, de parénquima no clorofiliano, ¿sí? En algunas hojas lo van a encontrar. Ese parénquima incolor. Una cosa interesante que también yo se los mencioné cuando estudiamos esclerénquima, les comenté que existían estas esclereidas, que son células, por supuesto, muertas, como las células típicas de los tejidos del esclerénquima, que son células muertas con abundante engrosamiento de pared secundaria, y aquí se ven algunas de las comunicaciones, que a veces son simples y a veces son ramificadas, y yo les había comentado que las van a encontrar frecuentemente a las esclereidas, especialmente las astroesclereidas, u osteoesclereidas con forma de hueso, osteoesclereidas, protegiendo en hoja el final, la última partecita de las últimas nervaduras del sistema de conducción. Termina la nervadura más pequeñita de una hoja y van a encontrar generalmente por esa zona esclereidas, ya sea astroesclereidas como osteoesclereidas. Y miren acá el parénquima clorofiliano en empalizada, el parénquima clorofiliano esponjoso con abundantes espacios intercelulares, la epidermis adaxial con su cutícula, la epidermis abaxial con su cutícula. Bueno, acá hay otra imagen, que se las dejo acá. Entonces, de vuelta, en la nervadura media,
el xilema, que se lo ve siempre muy fácilmente, el floema asociado, el colénquima en la zona, ahí hay paredes engrosadas, no sé, se ven menos que la anterior, pero se distinguen paredes engrosadas, en este caso se ven un poquito más en la parte adaxial, el parénquima clorofiliano en empalizada, el parénquima clorofiliano esponjoso con abundantes espacios intercelulares, por lo cual llamamos al mesófilo de estas dicotiledonias como mesófilo heterogéneo. ¿Preguntas hasta ahí? No, profe. En el caso de las hojitas de las gramíneas, vamos a encontrar que en vez de un mesófilo heterogéneo, hay solamente un mesófilo homogéneo, porque además realmente son como bien delgaditas estas hojitas, y tienen abundantes nervaduras intercaladas una al lado de la otra, como les mostré al principio, y entre medio de esas nervaduras aparece un parénquima clorofiliano que ya no se distingue entre parénquima clorofiliano en empalizada y parénquima clorofiliano esponjoso. Fíjense acá. Tenemos, es un poco más complejo, vamos a mirar esta primero. Esto que tenemos aquí es claramente una vascular, una nervadura de estas nervaduras paralelas que tienen las hojas de las monocotiledonias gramíneas, ¿sí? En este caso también tienen las nervaduras paralelas, pero están aquí, miren, una aquí, otra aquí, aquí, aquí y aquí. Fíjense que están completamente protegidas como unas columnas, que si lo miran de frente, no transversalmente, son en realidad paquetes que corren de lado a lado, de punta a punta de la hoja, con fibras del esclerénquima, que es el tejido de sostén típico de monocotiledonias, que están totalmente protegiendo, asociadas y protegiendo y envolviendo por el costado al haz vascular. En este caso, el haz vascular es esto que está aquí. Ahí se ve fácilmente dos miembros de vaso enormes, un miembro de vaso más chico. Acá hay un miembro de vaso también que está colapsado. Esta pared se ha roto, está medio roto ya. Esto es xilema claramente. Y este paquetito medio clarito que está más pequeño y en la cara abaxial es el floema. Se ve, fíjense, acá lo que son los paquetes de fibras del esclerénquima enorme, protegiendo completamente los haces vasculares. Acá hay un paquete más reducido de fibras del esclerénquima y otro paquete más reducido también del otro lado, formando un haz trabado, decimos. Haces trabados es cuando están completamente protegidos de lado a lado por esclerénquima. Y en este caso, este hacecillo, si bien tiene un paquetito pequeño de fibras arriba y abajo, no está directamente asociado, podríamos decir que es un haz libre, ¿no? Hay veces que hay solo un paquete de un lado y del otro no, decimos semitrabado. Trabado, cuando está el esclerénquima de los dos lados bien asociado al haz vascular, hacecillo vascular libre, que podría ser este, que no tiene el esclerénquima llegando hasta la zona del haz, y semitrabado cuando está llegando solo de un lado. Bueno, pero lo importante acá, más que la clasificación en haz vascular trabado, bitrabado, semitrabado, es que tenemos tejido de sostén típico de monocotiledonias, que es el esclerénquima, asociado nuevamente al haz vascular. El haz vascular, como siempre, el xilema hacia arriba, hacia la cara adaxial, y el floema hacia la cara abaxial. También nosotros vimos en la clase de epidermis que en gramíneas monocotiledonias, lo que se puede observar en general es en ese epidermis adaxial, son las células buliformes, que también estuvimos conversando sobre sus funciones, no sé si se las acuerdan.
funcionaban para evitar la desecación cuando hay mucho sol, que era como Sí. que se cerraban y las hojas se enrollaban. Exacto. Estas células, cuando la hoja es pequeñita y está recién emergiendo, son células pequeñitas. A medida que la hoja se va desplegando y abriendo, estas células la vacuola de estas células se va inflando, se va hinchando, las células en sí se van agrandando, se van expandiendo y expanden todo el limbo. Y también, como dice el compañero, si hay un proceso de sequía, algún problema de peligro de deshidratación, se vacía un poco esas vacuolas, se vacían, se plasmolizan esas células, y entonces la hoja se va cerrando como un acordeón, se acartucha un poquito para evitar la pérdida total del agua, que ya están viendo ustedes que el agua es algo súper sustancial. Quería sacar ese cartel, pero tengo que salir de acá. Pero fíjense, acá hay una cámara subestomática, acá hay otra cámara subestomática, acá hay otra cámara subestomática, acá también. Acá hay dos células anexas y esas negritas son las células oclusivas. Lo mismo acá, dos células anexas y dos células oclusivas del aparato estomático de esta gramínea y su cámara subestomática. Aquí vemos el parénquima clorofiliano. Fíjense que también los cloroplastos pegaditos contra la pared celular. Entonces, este mesófilo no está presentando esa doble disposición y forma de células como teníamos en las dicotiledonias, por lo tanto hablamos de un mesófilo homogéneo. Haces vasculares que aparecen paralelos, y en el corte transversal los vemos uno al lado del otro. El xilema siempre en cara adaxial, el floema en cara abaxial, y suele aparecer una vaina de células parenquimáticas alrededor del haz vascular, fíjense. Vamos a ir a otra imagen, otros ejemplos. Este es acá, miren, en general, ustedes ya lo vieron en anatomía de tallo. En general, el xilema, tanto en tallo como en hoja, van a ver que el haz vascular tiene este aspecto, como de 2 o 3 miembros de vaso importantes, uno en medio más chiquito, y siempre hay alguno acá colapsado. Eso es una característica propia de las gramíneas. Aquí se ve clarito el floema, y se ve el esclerénquima en este haz trabado, haz vascular trabado, ¿sí? Estos hacecillos que no tienen esos paquetes de fibras del esclerénquima protegiéndolos, los llamamos hacecillos vasculares libres. ¿Mm? Pueden ver el parénquima clorofiliano homogéneo. Acá se ve un estoma en la cara adaxial, por eso yo les decía hace un rato, en general los van a encontrar abajo, pero sí pueden encontrar también en la cara adaxial. Bueno. Acá hay de vuelta un repaso, no vamos a abundar porque ahora enseguida van a ver el práctico con este mismo tema, y les voy a mostrar diferencias entre tribus. Hay una tribu en particular que presenta esta vaina parenquimática que les mostraba hace un ratito alrededor del haz vascular, acá también la ven, que son dentro de las gramíneas, las panicoides. Acá está el haz vascular con sus 2 miembros de vaso grandes, el central obliterado, acá había 2 miembros de vaso y ahora están colapsados, el floema, el esclerénquima asociado, es un haz vascular bitrabado, con una vaina parenquimática toda la vuelta que distingue a una tribu dentro de las gramíneas que son las panicoides. También puede ocurrir que alrededor del haz vascular aparezca una corona, formando una corona prácticamente, un parénquima clorofiliano.
A esto se le llama vaina parenquimática de Kranz, típico de las panicoideas. A veces es como más evidente, como formando, como parece una florcita, una margarita, por eso le dicen Kranz, que quiere decir corona. Una corona alrededor de las vascular, y se llama vaina de Kranz, o estructura de Kranz, típico de las panicoideas. Entonces, tenemos una vaina parenquimática alrededor de las vascular, o una vaina parenquimática clorofiliana, como formando una corona, estructura de Kranz, en panicoideas. Y ahora vamos a ver festucoideas, que presentan, además de una vaina parenquimática, una vaina, no sé si alcanzan a distinguir ahí, de células con engrosamiento importante de pared, a la que le llamamos vaina mestomática. No sé si ven ahí esta vaina parenquimática. Y acá una vaina con células con engrosamiento de pared, a la cual le llamamos vaina mestomática, típico de festucoides. Es decir, que tenemos la posibilidad de encontrar solo una vaina parenquimática, típico de panicoides. Si hay una vaina parenquimática y adentro otra vaina que se la puede distinguir bastante bien por las paredes engrosadas de esas células que forman como una protección alrededor de las vascular, se llama vaina mestomática, es típico de festucoides. Aparece una segunda vaina con células con paredes bien engrosadas. Fíjense acá. Aparte, miren qué interesante. En la otra imagen se veía medio feo, pero se veía el engrosamiento de pared hacia el lado de adentro. Y en esta imagen se lo ve mucho más clarito. Esto que ven aquí, esta zona, es esclerénquima, ¿no? El haz vascular, con el miembro de vaso grande de un lado, dos miembros de vaso grandes del otro lado, y algunos hacia el centro. El floema, la vaina parenquimática, y la vaina mestomática, que tiene engrosamientos de pared importantes, y además, en este caso, y en muchos casos, principalmente el engrosamiento se da hacia el lado interior, hacia el xilema y el floema. Esta vaina mestomática es típica entonces de las festucoides. Xilema, floema y el parénquima clorofila. ¿Se entiende hasta ahí? Y ahí terminamos, me parece que no hay más. Hola, Carlos. Hola, ¿cómo estás, Mariana? ¿Cómo va? Recién me Bien, conecté. bien. ¿Hay alguna pregunta, dudas? Bueno, si no hay dudas ni preguntas, paramos el compartir pantalla.